¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Iniciamos la sesión de nuestro curso del Seminario de Educación Superior. En sentido estricto, hoy sería la última sesión del curso y la próxima semana es la del cierre, pero que viene a ser como la recopilación de todas las sesiones con una mesa redonda. Hoy se cierra el módulo de género, ¿sí? Yo estoy aquí en medio de las colegas del género, para dar simplemente un par de avisos administrativos. El día de ayer, recuerdan, si lo tienen muy presente, aquellos que tienen que presentar su su ensayo para aprobar el curso, se cumplió la fecha fatal, ¿sí? Esperamos que todos todos los que tienen que enviar su ensayo, lo envíen. Raiza me ha sugerido que si alguien ha tenido problemas, porque ha habido problemas para subir el ensayo, enviárselo, o que luego le mandan ensayos vacíos, entonces, que por favor, cualquier cosa, un correo con ella, ¿sí? Y todavía hasta el lunes en la mañana tendremos oportunidad de arreglar esas cosas que nos han estado ocurriendo. Esa es una. Otra cuestión, esto es un aviso para las sedes que ya están conectadas y que participan también de este sistema de evaluación. Entendemos la preocupación de muchos de los participantes por demostrar que envían su ensayo y nos lo están enviando acá también. La idea es de que se lo envíen a su coordinador de sede y luego ya su coordinador de sede nos enviará la lista de los ensayos que cumplieron, ¿sí? No es necesario que nuestros colegas de las sedes se preocupen tanto y para demostrar que enviaron su ensayo. Todo está bajo control, no se preocupen, ¿sí? De todas formas, cualquier asunto que tengan que arreglar, envíenle un correo directamente a Raiza Somorrostro, ustedes tienen su correo. Bien, esa sería la primera cuestión en relación a la evaluación. Hemos recibido comentarios del curso que nos envían por correo electrónico. Creo que es una muy buena práctica que nos envíen opiniones adicionales a las preguntas que cada sesión se hacen, donde puedan ustedes externar preguntas o comentarios y que para nosotros son de gran utilidad. Entonces, por favor, siéntanse en absoluta libertad de cualquier comentario en relación al curso, lo que ustedes opinen, pueden hacérnosla llegar al correo que ustedes ya tienen establecido, ya sea directamente conmigo o a través de su coordinador de sede. Hemos recibido ahí un par, por aquí veo una de las autoras de uno de los correos que recibimos, ¿no? También recibimos uno de una joven que se dice que de Guadalajara, entonces no sé por qué de Guadalajara, pero nos llegó uno con muy buenas observaciones sobre el curso. Recibimos del Estado de México y de la sede de León. Entonces, muy bienvenidos sus comentarios, insisto, nos sirven para mejorar, ¿sí? No todo tiene que ser flores y todo va muy bien, sino también comentarios respecto a qué no va bien, ¿sí? Entonces, por favor, siéntanse en absoluta libertad de hacernos llegar esos comentarios y van a ser en parte motivo de discusión la próxima semana, ¿sí? Y finalmente, la última cuestión. Toda la información la tienen ustedes en la página del curso. Utilicen la página del curso. Tienen los materiales que nos hicieron llegar, ya los tienen ustedes, pueden estudiarlos desde antes, tienen los videos de sesiones anteriores, en fin, la idea es de que la página es un apoyo para el aprendizaje de ustedes. Y la integración de toda esta gran información que hemos recibido a lo largo de este año, pues sí, es parte importante que nosotros la hagamos, pero ustedes tienen un papel muy importante de integración. Es decir, ustedes son los que tienen que, a final de cuentas, integrar toda esta información que ha sido vasta, dispersa, difusa en muchas ocasiones a lo largo de este semestre académico que ha sido muy intenso. Pero la próxima semana lo veremos en el cierre final, ¿sí? Aunque hoy es una sesión de cierre con la doctora Ana Buquet y la doctora Hortensia Moreno. Entonces, les dejo con ellas y empezamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces la última sesión del módulo de
de género de este curso, noveno curso interinstitucional Género, Juventud y Ciudadanía en la Educación Superior. Como ya es ritual, vamos a leer primero saludos a todas las sedes a distancia. Entonces saludamos al Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León en Guanajuato, a la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, a la Facultad de Estudios Superiores Aragón en su posgrado de Pedagogía, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Nuevo León en su Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, al Centro de Desarrollo Municipal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Autónoma Veracruzana, a la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia, a la Universidad Autónoma de Morelos, a la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Florida Valle del Cauca, en Colombia, a la Normal número 4 en Ciudad Nezahualcóyotl, al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y por webcast al Centro Africano de Investigación en Educación en Mali, África, y en particular al doctor Nohun Sidibe, que es coordinador nacional de la Red de África Occidental y Central de Investigación para la Educación. Y bueno, vamos ahora a darle la bienvenida a la doctora Ana Buquet Corleto, que va a presentarnos la última sesión del módulo de género, y les voy a leer una breve semblanza de esta investigadora. Ella es directora del Programa Universitario de Estudios de Género y también es investigadora en ese mismo programa. Es doctora en Sociología y maestra en Psicología por esta Casa de Estudios, por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es a la que pertenece el Programa Universitario de Estudios de Género, y se especializa en el campo de género, sexualidad y educación. Es coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM y de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Equidad de Género. También coordina en México el proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina, del programa Alfa 3, financiado por la Unión Europea. Todos estos son en pasado, ¿verdad? Son todos en pasado. Ya de todas estas cosas que hizo entre 2004 y 2015, ya ahora es nada más directora del Programa Universitario de Estudios de Género, que es poquita cosa, ¿verdad? Pero bueno. Es profesora de posgrado y docente en cursos especializados y diplomados en temas de género, equidad y educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México y en Uruguay. Ha sido distinguida con el premio Margherita von Brentano en 2013, otorgado por la Universidad Libre de Berlín, y tiene un reconocimiento por el segundo lugar en la categoría de doctorado del concurso de tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga InMujeres, esto en la promoción de 2014. Entre sus publicaciones destacan Intrusas en la Universidad, Transversalización de la Perspectiva de Género en la Educación Superior, Problemas Conceptuales y Prácticas, Sistema de Indicadores para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior, y Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, una radiografía. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a la doctora Buquet para que nos hable acerca de la transversalidad de la educación. Muy bien, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Del género en la educación. Sí. Pues buenas tardes a todas las personas que están aquí y a todas las personas que nos acompañan a través de las sedes a distancia. Bueno, efectivamente esta es la última sesión del módulo de género. Yo me voy a enfocar a un tema que tiene que ver con los procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior, pero quisiera hacer como un recuento de las sesiones anteriores y pedir, además, ofrecerles una
disculpa anticipada porque no voy a poder estar en la sesión que viene, que es la sesión de conclusiones, y por eso la idea es que en esta sesión podamos dialogar sobre las 5 sesiones del módulo para aclarar dudas, hacer comentarios, lo que ustedes quieran. Entonces, empiezo un poco, voy a ver si esto funciona. ¿Hacia dónde lo tengo que apuntar? Mejor con la flechita. Aquí, ¿verdad? Si está tan está más cerquita. fácil. Bueno, miren, la sesión de hoy la estructuré en 4 ejes. Uno de ellos es hacer esta revisión de las desigualdades que hay en la educación superior y recoger un poco lo que se ha hablado en las sesiones anteriores. Luego, un muy breve marco conceptual que nos va a dar los elementos para entender por qué institucionalizar y transversalizar esta perspectiva en la educación superior. Luego, un análisis de qué significan estos procesos adentro de estas instituciones y qué está pasando en México, que es una parte que me interesa mucho poder transmitirla. Tanto en la UNAM, ¿no?, que es algo que conocemos muy, muy profundamente porque hemos estado en todo el periodo, pero también un poco de qué está pasando en otras universidades del país. Entonces, sobre las desigualdades en las instituciones de educación superior, yo acá quiero hacer una diferencia que me parece importante, y es que hay una serie de desigualdades que son medibles, que se pueden observar, que se pueden cuantificar, pero hay otra serie de desigualdades que son muy difíciles de hacer visibles, son muy difíciles de entender, y hay que enfocarse un poco en esa parte. Entonces, las desigualdades que son medibles, ¿no?, y que para esto necesitamos obviamente una serie de recursos, entre otras cosas, bases de datos institucionales, podemos identificar las 4 que aparecen aquí como principales. Y quiero decirles que esto surge de estudios que hemos hecho aquí en la UNAM, pero coinciden con estudios que se han hecho en muchas universidades en muy diferentes países. Entonces, estas 4 desigualdades que tienen que ver con los nombramientos académicos, las áreas disciplinarias, los puestos de toma de decisión y la participación en cuerpos colegiados, normalmente las podemos conocer a través de bases de datos. Digo normalmente porque hay algunas que no. Por ejemplo, la participación en cuerpos colegiados no es tan fácil de saber quiénes los integran, ¿no? Con respecto a los nombramientos académicos, esta es una gráfica muy clásica de aquí de la UNAM. Yo quiero que ustedes observen la forma de esta gráfica, que es como una escalera o como una resbaladilla o como un tobogán, depende de cómo lo quieran ver, en donde aquí tenemos 3 nombramientos de la UNAM de tiempo completo, que son técnicos académicos, profesores de carrera e investigadores, y podemos ver cómo las mujeres están más presentes primero en el nombramiento de menor jerarquía, que es un nombramiento de técnico académico, con menor presencia en el nombramiento de mayor estatus en la universidad, que acá hay otro tema que es importante aclarar, y es que profesores de carrera e investigadores a nivel estatutario están en el mismo nivel, pero no a nivel imaginario ni simbólico, y no a nivel de condiciones cotidianas de trabajo, ¿no? En la UNAM, los profesores y las profesoras de carrera están en las facultades. Y las facultades son espacios con, digamos, menos recursos que los institutos de investigación, ¿no? Entonces, las investigadoras y los investigadores están en espacios como este instituto, ¿no?, que son institutos con muchos recursos. Entonces, realmente sí hay una diferencia entre ser profesor de carrera y ser investigador en la universidad. Y esto pasa en otras universidades
justamente Cristina Palomar, una de nuestras ponentes, también hace ese análisis en la Universidad de Guadalajara y claramente pasa lo mismo, ¿no? Entonces, las mujeres están con mayor presencia en los nombramientos de menor prestigio, de menor nivel, pero además ustedes pueden ver que cuando están en el nombramiento de investigadoras, a medida que el nivel del nombramiento sube, la participación de las mujeres disminuye, ¿no? La otra forma de segregación que encontramos y que se encuentra también prácticamente en todas las universidades donde se han hecho estos estudios es la segregación de carácter horizontal, ¿no? Que nos habla de cómo se distribuyen las mujeres y los hombres en las distintas disciplinas o en las distintas áreas del conocimiento. Acá en esta gráfica lo que podemos observar es que hay muchas más investigadoras en el subsistema de humanidades, que en realidad es humanidades y ciencias sociales, ¿no? Y muchas menos en el área de la investigación científica, ¿no? Donde están ciencias biológicas y de la salud, ciencias matemáticas, físicas, ingenierías, etc. Ahora les quiero mostrar la combinación de dos formas de segregación. Estamos viendo en la lámina la misma distribución, los dos subsistemas, ¿no? El subsistema de la investigación humanística y el de la investigación científica. Cuando analizamos el máximo nivel de nombramiento, podemos ver que en la investigación humanística, donde las mujeres eran mayoría, ya pierden su presencia como mayoritarias, ¿no? Eso nos está hablando de dos formas de segregación combinadas. Y bueno, si se fijan en la investigación científica, la cantidad de mujeres que hay con el máximo nivel, pues se va prácticamente al piso, ¿no? Y esta es la segregación horizontal en la población estudiantil, que vean también es una especie de escalerita, ¿no? En donde tenemos una enorme cantidad de mujeres abajo de todo. Si no ven los datos, sí se ven, ¿verdad? Sí se ven hasta allá. Bueno, si ven, la parte de abajo, ¿no? Es enfermería y obstetricia, Escuela Nacional de Trabajo Social, aquellas carreras que siempre han sido consideradas como femeninas, ¿no? Y en las de arriba, donde está ingeniería, mucho menos participación de mujeres. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero y ese no es un problema de la universidad, ¿no? O sea, porque finalmente las y los jóvenes eligen las carreras que quieren elegir y las eligen libremente, y nosotras, feministas, insidiosas, que siempre estamos buscando allá donde nadie ve nada, decimos no es cierto. La orientación vocacional también está de alguna manera preconfigurada por lo que nosotras llamamos el orden de género, ¿no? O sea, se motiva más a las niñas y a las mujeres a orientarse a ciertas actividades y a los hombres a otras. Y también podríamos decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? De que haya más mujeres enfermeras y más hombres ingenieros. Aparentemente no tendría por qué existir un problema. Pero sí lo existe cuando pensamos que toda esta población estudiantil, cuando egresa de la universidad y se va al mercado laboral, pues las diferencias salariales van a ser muy importantes, ¿no? Entonces no va a ganar lo mismo un ingeniero civil que una enfermera. Y esto nos habla de otro de los problemas, que es que hay menos poder adquisitivo en las mujeres que en los hombres, cosa que nos trae otra serie más de problemas que podríamos analizar, pero no es el caso y no me quiero desviar. Bueno, y así les puedo mostrar, esto es población administrativa, pueden ver cómo se dividen de una manera muy diferenciada en los puestos, en la participación en los cuerpos colegiados y en los puestos de toma de decisión. Ustedes pueden notar las diferencias, ¿no? Entonces, todo eso es un poco lo que ya había hablado, sobre todo la doctora Patricia García, ¿no?
Ahora vamos a entrar a otros temas que también se mencionaron en sesiones anteriores. Y ahora me voy a centrar también muy rápidamente a entender esas otras formas de desigualdad que no son tan fáciles de medir, que no son tan fáciles de ver. Y tiene que ver con 3 temas que son centrales. Uno es la tensión entre la familia y el trabajo, ¿no? Otra tiene que ver con la discriminación y otra tiene que ver en términos generales con la violencia de género. Pero también estoy poniendo aquí los sesgos en la evaluación académica, porque también hay estudios que han mostrado muy claramente que la percepción que tienen las personas que evalúan el trabajo académico sobre el trabajo que desarrollan las mujeres y sobre el trabajo que desarrollan los hombres es diferente. Y no es intencional, o sea, los evaluadores o las evaluadoras no dicen este trabajo está hecho por una mujer y entonces es peor. No es así de claro ni de directo. Son muchos elementos que intervienen en cómo se evalúa de manera diferenciada el trabajo académico desarrollado por hombres y mujeres. Les pongo algunos ejemplos. Esto es de otra investigación diferente. Esta investigadora es un testimonio de una investigadora. Ella es física. Además es déjenme decirles que es una mujer brillante, súper joven, obtuvo los máximos niveles de todo lo que se puedan imaginar y tiene reconocimientos internacionales, etcétera, etcétera. Y su marido también es físico y también trabaja en el mismo instituto, pero ella tiene niveles superiores al marido. Entonces, cuando ella propuso promoverse al último nivel, cosa que fue hace varios años porque lo tiene hace tiempo, el director del instituto lo primero que le preguntó es, ¿pero cuántos artículos has publicado con tu marido? ¿No? Que es la lógica de los hombres incorporan en sus publicaciones a las mujeres para echarles la mano, ¿no? Entonces, en este caso, pues es muy complicado porque ella es una investigadora estrella y dice, bueno, pero yo le contesté eso, pregúntale a él cuántos ha publicado conmigo, pero al final no me promovieron, ¿no? Entonces, ella pierde un periodo de tiempo para avanzar en su trayectoria académica, que ese es otro tema del que no voy a hablar hoy, porque me encantaría hablar de muchísimas cosas, pero no nos va a dar tiempo. Pero también hay diferencias muy importantes en lo que denominamos la trayectoria académica, ¿no? El tiempo que demoran las mujeres y los hombres en avanzar, en obtener sus grados académicos, en avanzar en sus promociones. En este caso, esta mujer, esa respuesta la retrasó 3 años, ¿no? Y eso tiene que ver con esas concepciones que yo le digo, preconcepciones que tiene la gente sobre el trabajo académico de las mujeres, en particular en física, ¿no? O sea, el director tal vez sin saber mucho pensó, pues sí, pero seguro que todos los artículos que publicó con el marido, pues quien le está echando la mano a ella es él, ¿no? Eso es una preconcepción sobre el trabajo académico de las mujeres. O este tipo de comentarios que parecen inocuos, que no tienen ningún problema, ¿no? O sea, ver a 2 colegas físicas hablando en el Instituto de Física y que un colega varón pase y diga, ay, qué chistoso escuchar a 2 mujeres hablando de física, ¿no? Y pues ellas son físicas y están en el Instituto de Física. Entonces, estas son cosas que son difíciles de medir, pero que actúan cotidianamente sobre muchas cosas, actúan sobre el ánimo de las mujeres que están trabajando ahí, por ejemplo, ¿no? Otra investigadora de ingeniería, este es otro fenómeno importante que podemos mencionar y es muchas mujeres y muchos hombres, por supuesto, no identifican ciertas cosas como formas de discriminación o formas de violencia. Esta investigadora me decía, muy convencida, de verdad, que en el Instituto de Ingeniería no había discriminación, ¿no? Pero al final me dijo, lo único malo es que los estudiantes no me eligen a mí porque soy mujer, ¿no? Entonces,
uno piensa, qué curioso que no pueda entender que esto pues tiene que ver con la imagen que tienen los jóvenes que estudian ingeniería de quién va a ser, por ejemplo, su director o su directora de tesis. Y esto afecta en la trayectoria académica porque una de las cosas que tienen que hacer investigadores y profesores es formar recursos humanos, sobre todo quienes son investigadores tienen que formar nuevos investigadores y para eso pues, hay que dirigirles la tesis de doctorado. Entonces, si nadie te elige como directora de tesis de doctorado, pues evidentemente es otro elemento más que interviene en todo este mundo que hemos tratado de transmitirles sobre las desigualdades que se producen en la educación superior. Otro tema, hostigamiento. La doctora Hortensia Moreno la sesión pasada habló del tema de la violencia, ¿no? Yo acá nada más hago un puntualizo, ¿no? Cómo es la violencia en las instituciones de educación superior y ustedes pueden ver en este cuadro que cada población sufre violencia de manera diferente. Eso es algo importante a considerar. No sufren violencia de la misma manera las investigadoras que las trabajadoras administrativas o que las estudiantes. Otro punto importante a considerar es, también los hombres se quejan de sufrir violencia. Y eso hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta. Pero en este estudio que hicimos, yo acá estoy poniendo información de distintas investigaciones que hemos realizado. En este estudio también preguntamos quién ejercía la violencia. Y la mayor parte de las personas que ejercen violencia contra las mujeres y contra los hombres son los hombres. Y Hortensia lo habló muy bien en la sesión pasada, ¿no? O sea, son como los depositarios de la violencia, los hombres, a través de los significados de la masculinidad, ¿no? Ese es un tema también muy importante de considerar. El otro, para mí es central. Es más, déjenme decirles que pienso que este es uno de los ejes más duros de las desigualdades de género, en la educación superior y en el mundo entero, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con cómo estamos organizados socialmente. Esto también lo medimos, tampoco es fácil de medirlo, esto no se mide con bases de datos, se mide con encuestas, se mide con grupos focales, con trabajo cualitativo. Y lo que nosotras preguntamos es, ¿cuántas horas a la semana dedican ustedes, investigadoras, ustedes, investigadores, al cuidado de los hijos o a cualquier otra actividad que tenga que ver con el ámbito doméstico? Y los datos son muy fuertes, porque si ustedes se fijan en el cuadro, en el caso de las investigadoras, la equivalencia en meses del tiempo que dedican al espacio familiar y doméstico son 2.2 meses al año. Si ustedes piensan en una trayectoria académica, en una parte de la trayectoria académica, las trayectorias académicas son muy largas, ¿no? Pensemos que si uno empieza en el nivel más bajo y quiere llegar al más alto, por lo menos tienen que pasar 15 años, por lo menos, si uno se promueve así sistemáticamente. Esto significa en un periodo de 10 años, para las investigadoras, prácticamente 1 año y 8 meses de inversión de su tiempo de trabajo al espacio doméstico. Entonces, preguntémonos cómo van a competir en igualdad de condiciones los investigadores y las investigadoras, si las investigadoras tienen que destinar todo ese porcentaje de su tiempo a tareas que no tienen que ver con la producción de conocimiento, ¿no? Y por último, esto también sale de otra investigación, tiene que ver con que todo el mundo de la familia es un mundo muy complejo. Y no solo hay que cuidar a los hijos, también hay que cuidar a las personas mayores, hay que cuidar a las personas enfermas. Entonces, una de las cosas que yo pude detectar a través de esta investigación es que muchas investigadoras de la UNAM
a lo largo de muchos años, acá yo pongo un rango entre 9 y 15 años, han tenido que hacer 3 actividades simultáneamente, o sea, estar en 3 pistas de manera simultánea, que es el trabajo académico propiamente dicho, por tener un nombramiento académico, la formación académica, que ese es otro tema que también podríamos mencionar, porque las mujeres obtienen su formación académica, sus grados académicos después, ¿no? Entonces, muchas veces simultáneamente al trabajo de la plaza tienen que seguirse formando y además cuidando a la familia, ¿no? Pero las mujeres cuidan a los hijos, a las hijas y a los padres, madres, suegros, suegras, personas enfermas, personas discapacitadas. Entonces, en la línea del tiempo, el tiempo que tienen que dedicar las mujeres al cuidado de otras personas es enorme, ¿no? Esa era un poco la recapitulación de lo que pasa a grandes rasgos en las instituciones de educación superior con la carrera académica de las mujeres. Ahora, hoy vamos a hablar centralmente de procesos de institucionalización y transversalización, y me pareció que podíamos hacer una pasada muy rápida por algunos conceptos que nos permiten entender por qué estamos hablando de estos procesos. O sea, por un lado ya sabemos, lo podemos ver en números y en cifras, ¿no?, que hay desigualdades dentro de la educación superior entre hombres y mujeres, pero también tenemos que saber por qué tenemos que impulsar procesos para generar formas de igualdad, ¿no? Acá hay varios conceptos que me interesa que podamos hablar. Uno es el concepto de la igualdad, o sea, yo creo que para todas las personas el concepto de igualdad es un principio que debe de regir las sociedades democráticas, ¿no? Pensamos que todas las personas, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser seres humanos, tenemos el mismo valor, ¿no? Pero el concepto de igualdad se ha transformado a lo largo de la historia y se ha transformado como principio, ¿no? Porque es un principio, el principio de la igualdad. Y en la época de la Ilustración, en los inicios de la modernidad, que el principio de igualdad cobra un valor muy importante, ¿no?, pretende ser un principio de igualdad entre iguales. Este análisis lo hacen las teóricas feministas, ¿no? Justamente se agarran de la propuesta de la igualdad en la época de la Ilustración para mostrar la incongruencia de la propuesta y del principio. ¿Por qué? Porque igualdad entre iguales excluye a todos los diferentes, ¿no? ¿Y cuál era la manera o los mecanismos o las maniobras que se hacían conceptualmente, pero también políticamente, para que la igualdad fuera entre algunos y no entre todas las personas? Pues una de estas maniobras siempre ha sido esencializar al grupo de las mujeres, ¿sí? O sea, plantear que las mujeres no son iguales a los hombres por cuestiones naturales, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Muchas discusiones, ¿no? Rousseau, Kant, se podría hablar de muchas discusiones de cómo se maniobraba para poder dejar fuera del principio de la igualdad a las mujeres. Entre otras cosas, se planteaba que las mujeres eran menos seres humanos que los hombres, ¿no? Y que entonces no tenían la misma capacidad de razonamiento, que no tenían la misma capacidad para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Que es uno de los aspectos centrales de la capacidad de razonamiento, la capacidad de decisión. Hay autoras que plantean que a partir del posmodernismo se transforma este concepto de manera importante porque se incluye la diversidad, ¿no? Entonces se plantea la igualdad entre diferentes, ¿no? Esa es la idea. Hoy en día, evidentemente, el concepto de igualdad se ha transformado hacia este camino, ¿no?, de la igualdad
entre diferentes, la igualdad como seres humanos, la igualdad porque todos los seres humanos tenemos el mismo valor como seres humanos. Entonces, teóricamente se avanza, pero políticamente es muy complicado conseguir el principio de la igualdad prácticamente en cualquier sociedad. Y acá viene otro dilema y es, ¿igualdad de qué? ¿O igualdad en qué? ¿No? Igualdad legal está conseguida en una buena parte de los países del mundo, pero la igualdad legal no es la igualdad sustantiva, no es la igualdad de hecho, no es la igualdad en la vida cotidiana. Y ahí tenemos uno de los problemas centrales para entender por qué tenemos que impulsar todo este tipo de procesos, de políticas institucionales, para que esa igualdad en la ley se traduzca en igualdad sustantiva, en igualdad de hecho, en igualdad de facto. El tema de la justicia es otro tema importante. La justicia está muy vinculada con otro concepto que me parece que tenemos que incorporar en este análisis, que tiene que ver con la equidad. Rawls es uno de los que analiza esto y vincula el tema de la justicia con el tema de la equidad de una manera completamente imbricados los dos conceptos, ¿no? O sea, para poder obtener justicia se requiere de la equidad, ¿no? Y la equidad la vamos a entender como formas o mecanismos que se utilizan para poder poner en equilibrio a las distintas personas o a los distintos grupos, aunque ese equilibrio aparentemente pueda significar una diferencia en lo que se le está otorgando a una persona y a otra, ¿no? Esto tiene que ver con, hay grupos humanos que históricamente han sido desfavorecidos por distintas razones. El tema de las mujeres lo hemos hablado, y esos desequilibrios que están además tan arraigados en estructuras, en la cultura, en la propia subjetividad de cada persona, tenemos que generar mecanismos que nos ayuden a transformar esa desigualdad base, ¿no? En la plataforma tenemos una enorme desigualdad y para transformar esa desigualdad y generar una especie de equilibrio es que entra el concepto de equidad, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, creo que además describe muy bien la diferencia, por ejemplo, entre la equidad y la igualdad, que a veces hay mucha confusión, ¿no? La frase es, nuestra meta es la igualdad, nuestro camino la equidad. Bueno, y también entender las políticas públicas, ¿no? Esta definición de Molina a mí me parece muy concisa y muy clara, ¿no? Porque nos plantea que las políticas públicas son estrategias que pretenden dar solución a problemas colectivos, ¿no? Estrategias normalmente impulsadas por las instituciones, por el Estado, pero también dentro de las instituciones ya veremos que también se pueden impulsar políticas públicas, le podemos llamar políticas institucionales tal vez, pero la idea es que son acciones que se toman desde el Estado, desde los niveles más altos de las instituciones, ¿no? Se toman estas acciones porque se sabe que hay problemas colectivos que hay que solucionar. Y por último, dos conceptos más, institucionalización y transversalización, para que podamos entender un poco la diferencia que hay también entre estos dos conceptos. Yo institucionalizar se los plantearía como cualquier cosa que se vuelve parte de la institución, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, en una institución se decide promover alguna política o alguna acción a favor de algún grupo, pero no se institucionaliza.
Cuando hay un cambio de administración, la nueva persona que ocupa ese puesto puede decidir que esa política ya no va más, ¿no? ¿Qué quiere decir institucionalizar? Que todas las medidas que se tomen para resolver algún problema de la institución, y en este caso estamos hablando de las desigualdades de género, estén en la estructura institucional, en la estructura normativa, en la propia estructura de la organización, o sea, dentro del organigrama, y ahora vamos a ir viendo cómo esto sucede, ¿no? Entonces, una vez que eso está institucionalizado, no corremos el riesgo de que dependa de las voluntades de las personas que dirigen las instituciones, que existan o no existan medidas políticas, normativas, etc. ¿Y cuál es la diferencia con transversalizar? Transversalizar tiene otro sentido, pero depende de la institucionalización, porque para transversalizar también necesitamos que sea parte de la institución. Pero transversalizar nos habla de que la medida que estamos tomando atraviese a toda la estructura institucional. Voy a poner un ejemplo. Transversalizar la perspectiva de género en planes y programas de estudio. Eso quiere decir que todos los planes de estudio de la universidad tendrían que tener una asignatura, por lo menos, esa es otra discusión, cómo se transversaliza la perspectiva de género, pero una asignatura en cada plan de estudios obligatoria sobre la perspectiva de género. No nos importa si es en ingeniería, si es en derecho, si es en psicología. La idea es que atraviese a todo el plan de estudios de toda la universidad. Cuando eso no se logra, lo que pasa es como estamos ahora, y es que de repente alguna facultad cree que es importante tener una asignatura en perspectiva de género y la incorpora al plan de estudios. O no se incorpora al plan de estudios, pero hay algunas docentes que les interesa promover el tema y la dan, ¿no? O se pone como una asignatura optativa también. Nada de eso es transversalizar, ni nada de eso es institucionalizar, porque nuevamente depende de las personas que en ese momento están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, la diferencia entre institucionalizar y transversalizar tiene que ver con eso, ¿no? Transversalizar es atravesar toda la estructura. También podemos pensar en el presupuesto, ¿no? El presupuesto universitario también se puede transversalizar con la perspectiva de género, o las contrataciones, o lo que ustedes quieran imaginarse. Ok, ese es un poco el marco conceptual que yo quería darles. Ya llevo un buen rato, ¿verdad? No, llevas 35 minutos. Tienes todavía unos 25 más. Gracias. Entonces, ahora sí voy a entrar al tercer eje de esta exposición, en el cual les quiero transmitir qué se necesita para que todo esto ocurra en una universidad, ¿no? Y quiero partir de la base de que coincidimos en que necesitamos sociedades democráticas, sociedades igualitarias, sociedades justas, ¿no? En donde todas las personas tengan el mismo derecho a participar en las actividades que quieran y que puedan, ¿no? Sin que haya todos estos impedimentos de los que hablamos al principio de la sesión, ¿no? Entonces, los procesos de institucionalización y transversalización en las instituciones de educación superior requieren de muchísimas cosas. Yo he hecho una reflexión personal, además de que, por supuesto, hay una gran cantidad de literatura al respecto, pero déjenme decirles que centralmente en la administración pública federal, ¿no?, se analiza mucho estos procesos en el Estado, ¿no?, cómo se institucionaliza y transversaliza esta perspectiva
en el Ejecutivo, en el Judicial, en las secretarías. Yo no sé si saben, pero en México hay un proceso de transversalización del género en toda la administración pública federal, lo que no quiere decir que los resultados sean los esperados. Ese es otro tema que también hay que analizar, ¿no? O sea, se pueden impulsar muchas cosas y no conseguir lo que estamos esperando, ¿no? En las universidades, para mí, desde mi punto de vista, estas son reflexiones que yo hago porque he trabajado 10 años en este proceso, ¿no? Necesitamos una masa crítica, ¿no? O una comunidad epistémica, digamos. ¿Por qué? Porque de ahí sale el conocimiento teórico sobre las formas de desigualdad, las razones de por qué ocurren estas formas de desigualdad. Y porque el género es un campo de estudios tan específico y tan complejo al mismo tiempo como otros campos de estudios, como puede ser la educación superior, que es otro campo de estudios, ¿no? Y se requiere mucho conocimiento para poder entender cómo se producen las desigualdades, en dónde se producen, para poder generar metodologías y estrategias para políticas públicas, para procesos de sensibilización. Entonces, estamos pensando que el género es un tema muy complicado. Entonces, necesitamos una masa crítica de personas que lo estudien, que sean especialistas y que aporten desde ese lugar, por un lado, a qué es lo que está pasando y por otro lado, qué es lo que se puede hacer. Evidentemente necesitamos conocer las desigualdades que hay en una institución. Esto también lo hemos reflexionado con muchas colegas del país, además, ¿no? Cada universidad tiene una cultura propia. No podemos trasladar un modelo de institucionalización y de transversalización tal cual a otra universidad. Por ejemplo, no podemos trasladar el modelo que estamos impulsando en la UNAM a la Universidad de Baja California Sur porque no sabemos si están pasando las mismas cosas. Incluso yo ya hablé de que pasan cosas distintas en las poblaciones universitarias. No pasa lo mismo en la población estudiantil que en la administrativa ni en la académica. Pero déjenme decirles que tampoco pasa lo mismo acá dentro de la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, que en la Facultad de Derecho o que en la Facultad de Psicología, ¿no? Entonces, es muy importante que una institución que va a emprender un proceso de esta naturaleza conozca lo que pasa dentro de la institución, ¿no? La voluntad política, otro tema central. Parece mentira, pero porque justamente estamos hablando de institucionalizar, entonces no deberíamos depender de las voluntades políticas, pero sí dependemos de las voluntades políticas. Dependemos de que las autoridades universitarias reconozcan el problema, ¿no? Y que lo quieran atender. Y dependemos, bueno, las autoridades universitarias también tienen presiones, porque sabemos que hay una serie de acuerdos internacionales sobre el tema de la igualdad de género, hay muchos acuerdos que salen de Naciones Unidas, que son firmados por el gobierno mexicano y que eso obliga al gobierno, pero también a sus instituciones, a emprender estos procesos. Y ahí nos metemos en otro dilema que seguramente ustedes lo han visto en alguna otra sesión que tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿no? Entonces esa es otra discusión. Hay acuerdos de carácter internacional que recomiendan a los países que adhieren a estos acuerdos a impulsar una serie de cosas, pero ¿qué pasa con las universidades autónomas y públicas? ¿Entran o no entran en este paquete, no? Mi impresión es que lo han hecho muy de a poco y muy tarde, pero se está empezando a hacer.
Y los tiempos políticos es otro tema, y yo miro acá a dos compañeras que trabajan en la UNAM, que son partícipes de un proyecto, pero también son testigos de lo que ha pasado en ese proyecto, ¿no? Y es que, fíjense, empezamos a trabajar un grupo muy grande de la universidad, distintas entidades universitarias, un protocolo para atender la violencia de género en la UNAM, que es otro de los avances que se están logrando. Esto lo empezamos con el entonces abogado general Luis Raúl González Pérez, que hoy es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él fue el que promovió que se reuniera este grupo y se hiciera ese documento. Pero a Luis Raúl lo nombran presidente de la comisión y hay un cambio y entra un nuevo abogado general que de manera muy entendible se enfrenta a un mundo de cosas en la universidad y el protocolo es una de tantas, ¿no? Pero se ocupa del protocolo, pasa un tiempo obviamente, entonces se avanza, se deja el documento muy pulido, muy precioso, muy afinado, y acá tengo a mis testigos para decirlo. Y ¡zas! Viene otro cambio universitario, ¿no? Cambia el rector de la universidad y cambia todo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, desde junio de 2014 hasta la fecha el protocolo no se ha publicado. Entonces, los tiempos políticos son importantes. Yo lo que digo es, si la coyuntura es adecuada para promover un cambio, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido, porque no se sabe lo que pueda pasar. Ahora, ¿quiénes son los actores involucrados en estos procesos en las instituciones de educación superior? Nada tiene que ver con lo que pasa en la administración pública federal, ¿no? Somos una comunidad completamente diferente. ¿Y qué actores están involucrados? Hay muchos actores en juego. Y ese es otro problema, ¿no? Porque en todos estos procesos intervienen las autoridades, intervienen funcionarios, intervienen académicos, estudiantes, interviene todo el mundo, cosa que está muy bien, pero también genera sus complicaciones. Porque cómo se organiza la toma de decisiones, por suerte, en las instituciones de educación superior, la mayor parte de las decisiones se toma a través de cuerpos colegiados. Pero a su vez eso tiene una problemática, y es que muchos cuerpos colegiados se integran de manera predesignada. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, las comisiones del Consejo Universitario de esta universidad se integran por puestos y no por personas, que por un lado está muy bien, ¿no? Y por otro lado genera complicaciones. Voy a seguir explicando. La Comisión Especial de Equidad de Género, que es uno de los avances muy importantes que tenemos en la UNAM, se integra por el o la directora del Instituto de Investigaciones Sociales, el o la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y así sucesivamente del Instituto de Geografía y de la FES Acatlán y de la Dirección General de CCH. Entonces, dependiendo de quién ocupe el puesto, ¿no?, es la persona que va a integrar la comisión, y ahí no sabemos si tienen la convicción del cambio, si conocen qué es la perspectiva de género, qué son las desigualdades, en fin, o sea, queda en ese sentido muy a la deriva, porque las comisiones se conforman de esa manera y de repente hay que hacer un trabajo en la comisión para poder lograr una base común, ¿no? Pero las comisiones cambian, que también qué bueno y también qué complejo, ¿no? Toda esta parte es muy complicada. ¿Quiénes son los actores de la producción de las propuestas
para promover procesos de igualdad de género en las instituciones de educación superior. La normatividad es fundamental, o sea, ese es uno de los primeros procesos que hay que transformar en las universidades. Esto quiere decir que toda la normatividad universitaria tendría que estar transversalizada por la perspectiva de género. Esto quiere decir que hay que revisar la normatividad y entender que nada de lo que dice ahí va a ser perjudicial para las mujeres. Ese es un tema importante. Pero además hay que generar normatividad específica, como es el caso de un protocolo para atender la violencia de género, porque la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto General de la Universidad, el Estatuto del Personal Académico, etcétera, etcétera, podría nombrarles una gran cantidad de normatividad, no hablan de la violencia de género, evidentemente, ¿no? Entonces hay que generar normatividad específica. También hay que generar programas y planes. O sea que acá estamos hablando del tema legislativo. Ahí tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en las estructuras. Esto quiere decir que tiene que haber una estructura de alto nivel universitario que pueda tomar decisiones y coordinar las políticas. ¿Por qué de alto nivel? Porque es un tema muy complicado, es un tema que genera muchas resistencias, eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? Tiene que ser una estructura universitaria que tenga la autoridad de, no solo de recomendar, ¿no?, sino de exigirle a toda la universidad que cumplan con ciertas acciones y medidas. Ya hablaremos, ahora voy a hablar de eso, pero lo que tenemos en la universidad es de observancia obligatoria, ¿no? Si no es de observancia obligatoria, nuevamente queda a la voluntad de quien quiera o no quiera tomar estas medidas para promover una comunidad en donde haya una igualdad, no solamente en la ley, sino en la vida cotidiana. Y siempre yo considero que tiene que haber, en una universidad de este tamaño además, ¿no?, que sabemos que, no sé, pero creo que somos algo así como 120 instancias, ¿no? No todas académicas, algunas son entidades académicas, otras son dependencias administrativas, pero somos un montón de instancias en la universidad. Entonces, que una entidad central llegue a cada una de estas entidades requiere de algún enlace, ¿no? O sea, tenemos que tener algo en cada uno de esos espacios que dialogue con la entidad central para poder avanzar de manera conjunta en toda la universidad. Y por supuesto, también desde mi punto de vista, una entidad académica que es la que produce el conocimiento, es la que produce las metodologías para las distintas acciones. Yo ahí hago una diferencia entre la gestión de la política pública y entre la producción del conocimiento sobre las desigualdades. Creo que ahí es importante, aunque bueno, hay distintos arreglos porque no es tan sencillo, ahora van a ver que no es tan sencillo hacerlo. Y un tema central es el presupuesto. Si no tenemos dinero para avanzar en las políticas institucionales, muy difícilmente vamos a avanzar. Es necesario como para cualquier política pública, o sea, no existe una política pública que no cuente con recursos para desarrollarse, para implementarse. Entonces, difícilmente vamos a poder tener una política institucional efectiva adentro de las universidades si no hay recursos para llevarse a cabo. Y evidentemente las acciones, ¿no?, que pueden ser desde planes de trabajo anuales, pueden ser acciones específicas, apuntadas, dirigidas a las formas de desigualdad que ya conocemos, ¿no? Estoy pensando para darle ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué política, qué acción concreta podemos llevar a cabo para que se contrate de una manera más equilibrada a hombres y a mujeres?
Sabemos que hay muchas entidades académicas donde se contrata sistemáticamente a más hombres que mujeres, ¿no? ¿Cuál podría ser una especie de acción afirmativa, digamos, ¿no? Que esto tiene que ver con la equidad, justamente, ¿no? Un mecanismo que nos va a ayudar a generar un equilibrio en alguna situación determinada. Una política que tomó, por ejemplo, la Universidad Libre de Berlín es, que tienen además una estructura muy seria en este tema, es que a méritos semejantes, ¿sí?, se le da prioridad al sexo subrepresentado en ese cargo, o en el área o en la entidad. Normalmente va a pasar que el sexo subrepresentado son las mujeres, ¿no? Pero ponerlo como el sexo subrepresentado no suena tan amenazante, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado con ese tema. En fin, ¿qué se hace para combatir la violencia? Hablamos del protocolo, ¿no? Pero además del protocolo se necesitan muchas cosas. Se necesita atender a las personas que viven la violencia, hacer un proceso de investigación, a poder sancionar a la persona responsable, en fin, hay muchas cosas que hacer. Las estadísticas institucionales con perspectiva de género es otro elemento fundamental que no se ha logrado prácticamente en ninguna universidad, que no es lo mismo, y esto también si quieren lo podemos dialogar, tener bases de datos desagregadas por sexo que tener estadísticas con perspectiva de género, ¿no? Son cosas diferentes. Que estén desagregadas por sexo es una condición indispensable. Si no están desagregadas por sexo, ni podemos imaginarnos una estadística con perspectiva de género, pero no es lo mismo, ¿no? Y un tema, yo insisto, para mí la división sexual del trabajo es uno de los ejes más duros para remover, no en la universidad, en las sociedades en su conjunto, en los países más avanzados en estos temas, en los países nórdicos, por ejemplo. Ustedes no se imaginan los esfuerzos que hacen para promover que los padres sean partícipes de la crianza de los hijos. Hacen unos esfuerzos inmensos desde el Estado, ¿no? Como por ejemplo, ya los quisiéramos en México, 16 meses de licencia parental. Entonces obligan que de estos 16 meses, 6 sean para la madre y 6 para el padre, y los otros se los pueden repartir. Y acá también pasan muchas cosas, ¿no? Pasa, por ejemplo, que el salario que les dan ya no es el salario completo, sino un porcentaje, y entonces, como en los países nórdicos también los hombres ganan más que las mujeres, pues le conviene más a la mujer quedarse en casa. En fin, es como una bola de nieve. Yo no sé si les estoy pudiendo transmitir. Es muy complejo porque se articula por todas partes, ¿no? Bueno, ¿y qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Una evidente es promover o sensibilizar en estos temas. O sea, poder transformar las mentalidades, porque además hay otra cosa bonita, y vuelvo a referirme a los países nórdicos, porque se hizo una exposición fotográfica muy hermosa de los padres que se toman estas licencias, y las cosas que ellos dicen de la experiencia de haber criado a sus bebés es impresionante, ¿no? O sea, y las relaciones afectivas que se generan entre los padres criando a bebés a lo largo de 6 meses estando solos en la casa con la aspiradora en el hombro y el trapo de sacudir por acá, y pues lo que hacen las mujeres normalmente, transforma también las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Transforma muchas cosas. Promover eso a través de muchas formas, ¿no? De cursos de sensibilización, de campañas de difusión, en fin, pero también con cosas concretas. Por ejemplo, en México tenemos un gran avance en la Ley Federal del Trabajo desde el año pasado. Los hombres tienen 5 días
disponibles de licencia de paternidad. Pero en las universidades no se los toman. Los académicos y los trabajadores administrativos no se toman esos días. Eso se puede promover, ¿no? En Estados Unidos, en algunas, claro, sabemos que en Estados Unidos las universidades tienen muchos recursos, se han promovido otras cosas. Por ejemplo, grandes centros de lavanderías, de unas guarderías maravillosas. En la UNAM tenemos muy buenas guarderías, pero tienen un horario muy corto. Y además, para que ingrese una niña o un niño pasa mucho tiempo. Déjenme contarles que yo quise que mi hija entrara a un CENDI de acá de CEU. Y mi hija se volvió adolescente y todavía no había lugar para que entrara. Entonces, pues los servicios son los servicios, hay que saber cómo se están dando, ¿no? En fin, como verán, muchas cosas hay por hacer para cambiar la realidad. ¿Me da tiempo todavía de mi última parte? Pero rapidito. Rapidito. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Una cosa que les quiero compartir es que tenemos una red nacional de universidades públicas que nos articulamos para impulsar procesos de institucionalización y transversalización a nivel nacional. Somos 51 instituciones públicas las que estamos en esta red. Hemos hecho 6 reuniones nacionales y en esas reuniones pedimos, y lo hemos logrado, que el rector o la rectora inaugure, porque es una forma de comprometer a las autoridades. Y esto ha generado cambios. Y entonces a mí me produce mucha emoción, a varias compañeras nos produce mucha emoción. Hay un portal que pueden consultar. Emitimos una declaratoria con los 8 ejes que consideramos fundamentales para la transformación de las instituciones. No los voy a mencionar porque los he mencionado a lo largo de la exposición. Se han hecho publicaciones, empezamos, eso sí lo tenemos que decir, empezamos en la UNAM a hacer estos diagnósticos y se han multiplicado y se han hecho en otras universidades del país. Todo esto está en la red, ustedes pueden entrar al portal. Y hemos hecho también sondeos de cómo hemos avanzado a nivel nacional. Y los sondeos nos muestran que hay cosas que se están empezando a generar, ¿no? En algunas universidades, algunas sí, otras no tienen tanta cabida, digamos, pero estamos avanzando. Me voy a ir muy rápido porque les quiero mostrar lo que hemos hecho en la universidad, en la UNAM. Esto tiene que ver con los temas de violencia. Ustedes se pueden fijar acá, es interesante que se han hecho estudios, varias universidades, el 64% ha hecho estudios, pero la relación es inversa cuando se pregunta si hay un reglamento para atender la violencia, ¿no? O sea, fíjense que eso es interesante, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la UNAM? En la UNAM sí tenemos cambios en la legislación, o sea, se incluyó en el Estatuto General la igualdad. Tenemos estructura, ¿a qué me refiero? Tenemos la Comisión del Consejo Universitario, tenemos lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM de observancia obligatoria. Lo que pasa es que nadie sabe qué hacer con esos lineamientos, ¿no? Acá volvemos al tema de hay que juntar a grupos de expertas y de expertos para que puedan promover este tipo de acciones en sus entidades académicas, en sus dependencias administrativas. Tenemos en proceso los lineamientos para atender la violencia y tenemos en proceso una política institucional. Ahora, mis reflexiones sobre estos procesos es que es muy complicado hacerlo. Es muy complicado por varias de las cosas que ya dije, ¿no? Que tiene que ver con quiénes son los actores que participan, si hay o no hay voluntad política, si hay o no hay presupuesto, que pasan muchos años entre una cosa y otra, ¿no? Y los obstáculos, tenemos muchos obstáculos, pero uno de ellos es que las instituciones de educación superior
no adopten como propios los acuerdos internacionales y las leyes nacionales, porque en México tenemos la Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres y tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Estas leyes deben regular también la vida dentro de las instituciones de educación superior, los acuerdos internacionales también, y por supuesto, termino diciendo, mientras no tengamos dinero, difícilmente vamos a avanzar, por lo menos con el paso firme que debemos avanzar para generar estos cambios en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bouquet. Vamos a hacer un pequeño receso, como todas las sesiones. Les pedimos, sobre todo a las sedes alternas, que nos envíen sus preguntas y sus comentarios e inquietudes por correo electrónico. Y bueno, también podríamos ver si existe la posibilidad de que se comuniquen para conversar. Y entonces en unos 10 o 15 minutos estamos de vuelta para continuar con esta sesión.